palabras, por respeto, me guardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes aquí en el avión del Corporativo Contraparte con la mejor información política, económica y social, pero también con la oportunidad de debatir abiertamente en este medio de comunicación plural, sí, y también independiente. Señores, aquí bienvenidos, somos el grupo y equipo de Contraparte.mx y estamos a sus órdenes. Gracias, empiecen a compartir, amigos. Saludos a los que están conectando, al joven Josué Isaí, un fuertísimo abrazo y gracias por seguirnos. Aquí tenemos la información, opinen ustedes sobre el plan, señores, que va a implementar el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué creen? El plan de negocios para Petróleos Mexicanos, la paraestatal que dejó quebrada el delincuente de cuello blanco, Emilio Lozoya Austin, sí, amigo de Enrique Peña Nieto. Veremos lo que plantea Andrés Manuel López Obrador en esta materia y también diremos qué es bueno, qué es malo. El chiste es enriquecer el tema y también debatirlo. Y también dice el mismo Andrés Manuel que este mismo 28 de julio del año en curso, dentro de 2 semanas exactamente, habrá de subastar su gobierno las joyas y alhajas que han decomisado en operativos a delincuentes del crimen organizado, pero también, sí, a funcionarios que literalmente se han robado el dinero de México y adquieren propiedades, joyas, relojes, gustos exóticos y excéntricos. Otro tema también dice el mismo López Obrador que las autodefensas no son el camino correcto para encargarse de la seguridad de los mexicanos. Es decir, actúan al margen de la ley. Y ya vimos en años pasados cómo Servando Gómez, alias La Tuta, hizo de Michoacán su región, hizo su imperio, pero también afortunadamente las autoridades lo capturaron tras delinquir ya abiertamente. A todos cobraba derecho de piso, extorsionaba o simplemente levantaba. Y por último también, bueno, entre otros temas, dice el mismo López Obrador, reprochó este día la complicidad del Poder Judicial, ¿sí? Del Poder Judicial para frenar la ley de remuneraciones al salario. Recuerden que ese fue el primer golpe, certero que la oposición le dio a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, le dijeron veladamente, eres el presidente, pero el Poder Judicial y el Poder Legislativo, contrarios a los intereses López Obradoristas, sí, se unieron y frenaron esa ley. Señores, somos el Corporativo Contraparte, síganos, compartan el programa, con mucho gusto hablaremos de esto y más temas regionales. La delincuencia en Veracruz está desatándose, igual que en Acapulco. Nos informan que hay ejecutados y personas levantadas en esos verdaderos paraísos. ¿Qué es lo lamentable? Que en épocas de vacaciones, en esta época de unas semanas constantes de periodo vacacional, se den este tipo de situaciones. Veracruz y Acapulco, Guerrero, 2 paraísos turísticos, lamentablemente invadidos por el cáncer de la delincuencia. Yo le doy la bienvenida a mi compañero Iván Aguati. Si ustedes creyeron que no iba a venir, se equivocan, este joven está comprometido. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Por supuesto que tenemos mucha información para llevarle a todos ustedes. Pero antes les recuerdo que puedes seguirnos a través de la plataforma en Facebook, Contraparte.mx. Ahí estamos completamente en vivo y en directo. Ayúdenos a compartir para que se entere de las mejores noticias nacionales e internacionales que acontecen hoy en nuestro país. Pero bueno, lo que decía ya Fabián sobre el tema de López Obrador, diciéndole al Poder Judicial que este hecho de que no haya aprobado el tema, de que haya ido contra o a favor de los amparos que muchos metieron para no verse impedidos o no verse afectados por la ley de remuneraciones, pues bueno, hoy con Ricardo Monreal y con Mario Delgado hace una aparición y comenta esta inconformidad que tiene ante el Poder Judicial. Y no es la única.
no es la única, porque recordemos que muchos de estos jueces, muchos de estos magistrados también han liberado órdenes para poder suspender las, pues como tal, las órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, por ejemplo. Y es decir, la corrupción que se maneja en el Poder Judicial es un tema que está tocando fondo entre algunos magistrados que están relacionados al caso de Enrique Peña Nieto. Pero ahí los detalles, Fabián, de lo que acontece en la política nacional y un Poder Judicial que se verá manchado por la corrupción. Efectivamente, queridos amigos, pues ya hemos visto, el Poder Judicial efectivamente está carcomido de esa corrupción. ¿Saben por qué? Porque los intereses son tan grandes que se convirtió eso en una sociedad anónima familiar. Sí, resulta que los magistrados imponían a sus nueras, a sus yernos, amigos, cuñadas, hermanos, etcétera, etcétera, a todos los sobrinos. Se convirtió, un juez le recomendaba a otro juez, un magistrado a otro magistrado, un presidente del Tribunal Superior de Justicia a otro magistrado. Entonces se prostituyó y se corrompió mucho esa empresa familiar. Afortunadamente están los días por venir para que frene absolutamente, porque es en perjuicio de los mexicanos. Los mexicanos somos los que pagamos los altos salarios de esos delincuentes con charola. ¿Sabes por qué le digo delincuentes? Porque cuando vas a su oficina se te quedan viendo como perdonavidas, como diciendo, pues, si usted está cometiendo irregularidades sin saber nada, y al último terminan pidiéndote cosas. Sí. Cosas, ¿no? Dinero, que entre muchos otros detalles, pues la verdad lo que han dado últimamente en el tema de casos de corrupción con Javier Duarte, que dice unas cosas, que el señor Collado que dice otras cosas, que ya vimos que Lozoya también dice otras cosas, y bueno, una salpicadera tremenda, impresionante de lo que está pasando, Fabián, porque además hay que ser conscientes de algo, si ya hay estos culpables, si ya hay estas evidencias, si hay estas declaraciones, tiene que irse contra estas personas para poder hacer justicia de lo que está pasando, porque no puede ser que nada más se quede en habladurías, en temas de estar analizando, diciendo, pensando cosas, y quizá eso es lo que la gente no está contenta, no está feliz por esta injusticia que está pasando en nuestro país. Efectivamente, señores, nos acaba de llegar un comunicado del gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, y es tan importante porque miren lo siguiente. Dice, la oficina de la gubernatura en el CIS es un monumento a la frivolidad, opulencia, derroche y arrogancia. No la voy a ocupar. La sede de los poderes públicos debe ser sobria y austera. Es lo que dice Miguel Barbosa a través de un comunicado muy breve. ¿Todo por qué? Porque fue el exgobernador Rafael Moreno Valle quien implementó ese edificio que muy caro le saldrá a los poblanos. Y fue su sucesor Antonio Gali Fayad quien se convirtió en el cómplice del mismo Rafael Moreno Valle, toda vez que era su secretario de infraestructura. Y sí, ¿qué creen, señores? ¿Saben el hoyote económico que le hicieron a Puebla al dar en comodato ese edificio? Un edificio, sí, que alberga bastantes servicios, pero no es funcional, porque ni siquiera el estacionamiento se da o tiene la capacidad para tantos usuarios. Y es muy costoso. Eso relacionado también con el Museo del Barroco, que es otro ejemplo de las concesiones que se dieron, y por supuesto de la deuda pública que se ha tenido en ese estado, pues ha sido abismal, y tanto así que hoy en día Puebla es uno de los estados. De hecho, algunos senadores lo han comentado, entre ellos el senador Alejandro Armenta, que está en la Comisión de Hacienda, y decía, Puebla es uno de los estados más endeudados del país, ¿sí? Entonces, por esta deuda que creció tanto durante los gobiernos panistas y que obviamente hoy en día le afectan mucho, porque hoy quien tiene que pues cubrir esa deuda pues es el gobierno federal. Ahí está, en su esplendor, ¿sí? El monumento a la corrupción y a la opulencia que el mismo gobernador electo Miguel Barbosa ya ha sometido al escrutinio, señores. Muy bonito, por supuesto, pero ¿qué tienen que hacer un lago artificial, unas explanadas sobrias, como para qué? ¿Qué les parece si vamos a ver? Conéctense.
Vamos a ver lo que comenta Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, les tenemos una sorpresita. Una videocolumna del tema de ayer, el de hoy. Ahorita se los vamos a explicar. ¿Saben por qué? Porque ayer rindió, ya no nos permitieron el tiempo presentar la columna. Ayer rindió y sus informes el gobernador interino, ya que estamos hablando de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, y en plena cuarta transformación, donde la austeridad republicana, donde no mentirás, donde no robarás y donde no engañarás, son una constante y son los preceptos del gobierno López Obradorista y de la izquierda moderna. Miren ustedes lo que hace el gobernador interino de Puebla, señores, es para espantarse, es de asco. Vamos a ver, por favor, producción. El informe que presentó el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido ante el Congreso del Estado de Puebla se convirtió en un acto para presumir que el robo y el saqueo siguen vigentes en plena cuarta transformación. Pacheco Pulido no solo presumió la brutal corrupción y opacidad en todas las dependencias de su gobierno, se lució y hasta le aplaudieron. Pero en materia de justicia, el jurista le quedará de ver a los poblanos, pues hasta hoy no ha hecho un solo pronunciamiento en contra de la corrupción de los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y Tony Gali. Y por eso se ha convertido en cómplice, porque después de 6 meses de gobierno no ha anunciado una sola investigación o avances por corrupción, y ni lo hará. Pacheco Pulido pasará a la historia por encabezar un gobierno depredador del recurso público, también porque ha aumentado el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco encontró refugio en su administración. Ahí con Estefan, pues, y para muestra un botón. Dice su secretario de Finanzas, Jorge Estefan, que Pacheco Pulido le ordenó derrochar 36 millones de pesos para un evento de los enemigos políticos del actual gobernador electo, Miguel Barbosa. Pero no crean que Pacheco Pulido actuó solo, no, su familia, amigos y cómplices le ayudaron a gastarse 56 mil millones de pesos. Imagínense, eso significa que en 192 días el actual gobierno habría gastado 56 mil millones, un promedio de 291.6 millones de pesos diarios, o 12.15 millones por hora. Yo soy Fabián Gómez, búsquenos en contraparte.mx. Gracias. Vámonos, queridos amigos, con lo de López Obrador, porque si no nos gana el tiempo y después ya no tendremos oportunidad. Pero esta es la cuarta transformación que dicen que hay en Puebla. No es cierto, señor. Ese es un gobierno priista. Los priistas de siempre, corruptos, deshonestos, inmorales, cínicos y voraces con todo lo que huele a recurso público. Así es, pero muy buen análisis del tema del gobernador interino que pasó más por pena que por gloria, ¿no? En el estado de Puebla. Qué bueno que ya se va. Vámonos. Y para los que dicen que se quede, bendito Dios que ya no. Vamos a escuchar, señores, a López Obrador y regresamos. Rescatando a la industria petrolera. Ustedes ya tienen los antecedentes de cómo resultó un fracaso la llamada reforma energética, cómo mintieron, engañaron, diciendo de que con esa reforma iba a llegar mucha inversión extranjera, iba también a haber mucha inversión nacional, privada, y que se iba a aumentar la producción de petróleo hasta lograr 3 millones de barriles diarios. Lo cierto es que eso no se dio, al contrario, se cayó por completo la producción de petróleo, se cayó también la producción de gasolinas y se terminó de arruinar toda la industria petroquímica nacional. Ese es el saldo que nos dejaron, una
industria petrolera en ruinas y con el riesgo, en el caso de la producción de petróleo, de que se generara una crisis mayor, porque se cayó en el último año la producción hasta 1.650.000 barriles aproximadamente, con una tendencia a la baja. Por eso se intervino en estos meses, se ha logrado estabilizar y ya se tiene el plan para rescatar la industria petrolera. Me siento muy satisfecho, muy seguro, porque se ha actuado bien en el rescate de la industria petrolera y estamos optimistas, a pesar de que nuestros adversarios quisieran que nos fuese mal en esto y en otras cosas. Se van a quedar con las ganas porque vamos bien y ahora les vamos a presentar este plan. En esencia consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros 3 años de gobierno con presupuesto y reducción de impuestos para que Pemex tenga recursos para que pueda invertir y que en los últimos 3 años del gobierno, del sexenio, ya con más producción, con los excedentes que se van a obtener, Pemex va a contribuir al desarrollo de México. 3 años para rescatar a Pemex y que aumente la producción y 3 años para destinar inversiones al desarrollo nacional, sembrar el petróleo. Ese es el plan que tenemos y es lo que va a exponer ahora Octavio Romero, director de Pemex. Entonces, lo escuchamos. Buenos días, gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Les informamos que el día de ayer el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó por unanimidad el Plan de Negocios 2019-2023 en la sesión ordinaria 945. Cabe mencionar que en este Consejo forman parte la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, Medio Ambiente y la Comisión Federal de Electricidad y los consejeros independientes. Como ustedes saben, la Ley de Petróleos Mexicanos señala que Pemex tiene que presentar en esas fechas su presupuesto para el año 2020, que fue aprobado en la misma sesión el día de ayer. Procede enviar este presupuesto aprobado a la Secretaría de Hacienda para que sea considerado en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en el próximo ejercicio fiscal. El plan muestra la nueva visión estratégica de la empresa en la línea con la política del Gobierno de México en materia energética y de desarrollo económico. Los aspectos más relevantes se presentan a continuación. Primero, partimos de un diagnóstico. Pemex ha presentado una caída constante en su producción de crudo en los últimos 14 años, como consecuencia de la disminución de los montos de inversión, de tal forma que solamente en los últimos 5 años la reducción en la producción fue de casi 600,000 barriles en promedio diario. En el tramo de los 14 años,
la disminución fue del orden de más de 1.800.000 barriles, de tal forma que en enero ya del 2019 la producción era de 1.625.000 barriles. Se cayó más la producción en 14 años que la que se producía en enero de este año. Ya se ha logrado, como se ha dicho en otras ocasiones, estabilizar esto y lograr un ligero repunte. Cabe señalar que en el periodo 2011-2018 el 45% de la inversión de exploración se orientó a proyectos de aguas profundas, sin que a la fecha Pemex haya producido un solo barril. Este dato es relevante por el cambio en la política de inversión de la empresa, pues ahora nos vamos a concentrar en desarrollo de aguas someras y áreas terrestres, lo que nos va a permitir, dados sus menores costos, duplicar la actividad exploratoria con los mismos recursos. Al igual que en el caso de las actividades de exploración y producción, la inversión en las refinerías registró importantes decrementos en los últimos años, afectando incluso la disponibilidad de recursos para mantenimientos, y esto ocasionó la caída de los niveles de proceso del Sistema Nacional de Refinación, llevando la producción de refinados a mínimos históricos, como se observa en la lámina. Queridos amigos, aquí regresamos al avión del corporativo Contraparte. Recuerden que más adelante de esta intervención, por un problema técnico, tuvimos que cortar este tramo. Más adelante en este programa, el mismo Andrés Manuel López Obrador anuncia que el 28 de julio habrá una subasta de alhajas, relojes, todo tipo de joyas que su gobierno ha decomisado a los delincuentes de todo tipo, tanto funcionarios como del crimen organizado o del fuero común. Sí, entre las cosas que subastarán también ya podrán vender la casa de Emilio Lozoya, una de las que le confiscaron, pues también se va a ir en la venta que van a realizar en el gobierno federal. Exactamente. Y bueno, también tenemos un tema importante. A ver, ¿por qué es importante que las alhajas tengan? Ahí está, ¿quién las quiere? A mi parecer, aunque podría tratarse de un acto populista, que no lo es una manera de transparentar y garantizar que los funcionarios no se quedan con esas propiedades que para muchos les causa una verdadera ambición, les despierta una ambición por el tipo de querer llamar la atención, de querer ser parte de la opulencia, podríamos decirle. Y si son obviamente objetos exuberantes, exóticos, llaman la atención. Por eso nos gusta este programa, que se venda todo, que se remate todo, pero nos está fallando el presidente. ¿Por qué, queridos amigos? Porque hay mucho más propiedades que un simple reloj de $1 millón. Hay casas a nombre de las amantes, de los padres, de los hermanos y de los hijos o sobrinos que exfuncionarios con muchísimo poder tienen. Sí. Y entonces eso estaría mejor que se los quitaran o las cuentas bancarias. Además, también recordando lo que dices de gobiernos anteriores, también en algún momento pasó que los gobiernos confiscaban dinero, confiscaban droga, confiscaban armas y todos confiscaban también viviendas, y la verdad es que nunca se supo nada, nunca se supo a dónde quedó ese dinero, y por ejemplo de ello fue el tema de la ayuda humanitaria que llegó cuando fue el sismo de 2017. Todo ese dinero se perdió entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Nuevamente vamos al video del mismo López Obrador y ahorita regresaremos. Hay temas importantes, recuerden, ayúdenos a compartir. Muchas gracias. Cuarta transformación de la vida pública del país. Son fundamentales. La verdad. Y no ha habido de parte de ellos resistencias, al contrario, hay entusiasmo, en este caso, para sacar adelante a Pemex. Trabajadores en activos,
trabajadores jubilados, sean de planta, sean transitorios, técnicos, profesionales, y el compromiso es que se les mejore su situación laboral, es decir, que mejoren en sueldos, en salarios, en prestaciones. Todo el ajuste se está haciendo arriba y en lo que eran privilegios, eso ya se termina. Yo les comentaba que solo en atención médica privada para los altos funcionarios públicos se destinaban 5,000 millones de pesos del presupuesto. Y de verdad se hacían cirugía plástica los altos funcionarios públicos. Me consta, no es anecdótico, no es invención, se estiraban a costillas del erario. Y la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, que si ganaban 200,000 pesos al mes, dejaban 20,000 de ahorro, y el gobierno, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000 y ahorraban en un mes 40,000. Y cuando se iban, y esto incluye a altas personalidades, altos funcionarios, cuando terminaban de su encargo o pasaban a ocupar otro cargo, se llevaban ese dinero. ¿Cuánto costaba darle mantenimiento a esa caja? Cerca de 6,000 millones de pesos al año. Entonces todo eso se va a eliminar, es más, ya se eliminó. Y lo mismo en el caso de organizaciones de la llamada sociedad civil que recibían fondos o recursos extras para sindicatos, o la partida de moches. Imagínense a lo que se llegó, que le entregaban presupuesto a cada diputado para que votaran el presupuesto o las leyes. Les entregaban un presupuesto y ese oficio de autorización para la realización de una obra, el diputado podía negociarlo con un presidente municipal, un gobernador, a cambio de un moche. Miles de millones de pesos así. Y todavía están defendiendo esa corrupción, o se han quedado callados, actúan como cómplices, gritan como pregonero cuando se trata de nosotros, ¿no? Y callan como momias cuando
son asuntos que tienen que ver con el régimen de corrupción del periodo neoliberal. No olvidar, siempre he dicho, perdonar, pero no olvidar. Esto es lo que se está haciendo. En el caso de Pemex, limpiar Pemex, que era de las empresas más corruptas del mundo. Bueno, al grado de que está prófugo uno de los directores de la empresa. Entonces, va la transformación y tenemos mucha confianza de que vamos a salir adelante. Y repito, insisto, son nuevas maneras de evaluar el funcionamiento de la economía, porque la corrupción no se tomaba en consideración en nada, ni las calificadoras, ni las corredurías, ni el gobierno, no se hablaba ni siquiera del tema. ¿Dónde está en la agenda que impusieron el combate a la corrupción? ¿Hay una reforma estructural dirigida a eso? ¿Omitieron que ese es el principal problema del país? ¿O era el principal problema de México? Entonces, ahora es distinto. Dicen, no se están creando empleos. Pues sí, porque la metodología que tiene el Seguro Social, y no la queremos cambiar para que no vayan a hacer un escándalo los conservadores. La metodología del Seguro Social no toma en cuenta, y aprovecho para informar, que ya hay 800,000 jóvenes trabajando del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 800,000 jóvenes trabajando de aprendices, cosa que me da mucho gusto. Y no toma en cuenta que hay 200,000 sembradores. Ya nada más con esos dos programas es 1,000,000 de empleos nuevos. No aparecen en los datos del Seguro Social. Y al final también tomar en cuenta y hacer un análisis riguroso, en este caso científico, sobre la diferencia, y lo dejo de tarea a los economistas, la diferencia, incluso que podamos hacerlo nosotros, entre crecimiento y desarrollo. Porque en todo el periodo neoliberal solo se midió crecimiento. Y pues crecimiento es hacer
dinero, es hacer riqueza, pero no implica necesariamente la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. En el caso del país fue un fracaso rotundo la política económica, porque ni siquiera hubo crecimiento y lo poco que hubo se concentró en unas cuantas manos como nunca se había visto en la historia. Se produjo una monstruosa desigualdad. Entonces, todos esos parámetros tienen que ser revisados para medir el desarrollo, el bienestar, a partir de los ingresos que le llegan a la gente, a partir del poder adquisitivo, del poder de compra de la mayoría de los mexicanos, a partir del bienestar, a partir de la felicidad, a partir del fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales. Eso es parte de la transformación y es lo que vamos a estar pues elaborando, ahora sí que como se dice pomposamente, en la nueva narrativa. Bueno, presidente, iba a hacer dos preguntas, voy a hacer una porque luego una pequeñita para el director de Pemex. Mientras la Guardia Nacional está bastante ocupada en las fronteras con la cuestión de la migración, ayer Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, junto con Manuel Mireles, pero ayer nada más Mora, advirtió al gobierno federal que nuevamente portará armas de fuego ante la nula intervención en seguridad pública en la región de Tierra Caliente. ¿Cómo toma usted esta advertencia? Finalmente son grupos armados fuera de la ley, lo fueron. Dice que no permitirá que ninguna autoridad lo desarme de un rifle y una pistola que traerá consigo en cualquier momento. Textualmente dice, cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinarme, porque vivo ni a la cárcel me llevarán ni me desarmarán. Y esto me hizo recordar las palabras de Aldo Fassi, secretario de Seguridad de Nuevo León, que hace mes y medio dijo, textual, la violencia en el país está del asco y ni contratando ni trayendo a Superman se va a arreglar. Esto lo dice un secretario de Seguridad de un estado como Nuevo León, que él tiene, se supone, la obligación de tratar de frenar la seguridad, pues él dice que ni contratando a Superman. Hipólito Mora dice que va a volver a portar armas. Son palabras de una autodefensa, ex autodefensa, y de un secretario de Seguridad estatal. ¿Qué opinión tiene, señor presidente, de esto? Y para el director de Pemex, no me contestó lo de el plan de negocios. Hay un empresario, Bayeres, creo que creó su propia petrolera. Hablaron ya con ellos, ya tienen nombres de empresa, ya aceptaron sus condiciones, cómo va a ser el trato. Ese es un plan de negocios. Esos son. Bueno, mire, sobre las opiniones de las personas en este tema, yo soy respetuoso de lo que expresan, nada más recordar que todos debemos de actuar con rectitud y apegarnos a la ley, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, y
yo creo que a todos nos conviene actuar en un país en donde exista un verdadero, un auténtico Estado de Derecho. Nosotros somos responsables de garantizar la seguridad pública. Nosotros no estamos porque haya ciudadanos que ocupen esa función que no les corresponde. No estuve de acuerdo en su momento con esa estrategia, ni estoy de acuerdo, porque no le corresponde a las personas el garantizar la seguridad pública. Es una responsabilidad del Estado mexicano. Y lo otro, pues no hacer juicios que en la Biblia se les llama temerarios. Nada de eso. Vamos a actuar con responsabilidad, todos, sin balandronadas. Vamos todos a procurar que las cosas mejoren en nuestro país y estamos trabajando con ese propósito. Estuve antier en la Tierra Caliente y hablé del tema, incluso hasta pedí que hicieran un fragmento de mi intervención y se difundiera sobre el tema de la violencia en Tierra Caliente y en el país. Porque ahí, en Buenavista, asesinaron al presidente municipal electo y hay un ambiente de mucha inseguridad. Sí, en esa zona, y hablé sobre el tema y ahí está mi postura, muy clara al respecto. Acerca del programa de negocios, yo coincido, fíjate, contigo, de que no se le debería llamar así, porque puede ser plan de negocio público, porque los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos. Entonces, más en el caso de Pemex, pero ese es otro asunto. Sí, hay empresas que recibieron contratos, una de ellas es la de Alberto Balleres, y son de las pocas empresas que están cumpliendo, porque ya están trabajando sus campos o las concesiones que se les entregaron, y tengo entendido que ya a finales de este año empiezan a extraer petróleo. Lo destaco porque se dieron 107 contratos con la llamada reforma energética y la mayoría de las empresas no están invirtiendo. Es decir, no están explorando y perforando pozos para extraer petróleo. Tienen ahí sus contratos. Hay otras empresas como esta de Balleres que sí está invirtiendo y ya van a empezar a producir. ¿Tú tienes la información? A ver, ¿por qué no informas sobre eso? Sobre las empresas particulares. Sí, son los contratos derivados de la reforma energética. Queridísimos amigos, aquí regresamos a analizar el tema
Los dos temas importantes que comenta Andrés Manuel López Obrador, el tema de los grupos sociales que se organizan para el combate a la delincuencia, termina siendo peor, porque se convierten ellos en la ley y al ratito comienzan a extorsionar a todos los habitantes de la región. Que como lo decías, el epicentro, el punto donde nacen esas autodefensas es en Michoacán, y de ahí se extiende a Guerrero, donde comienzan a generar grupos armados, y entonces la ciudadanía ya no sabía, porque estaba el crimen organizado, estaban las autodefensas, estaba la Policía Federal, y entonces era un caos, o ha sido un caos, poder tener un control de la seguridad cuando prácticamente unos violan la ley, otros hacen lo que quieren, y eso es lo que causan estos grupos, ¿no? Ahora, a ver qué pasa, señores. ¿Les parece que es un desafío y que le mandan a Andrés Manuel los líderes de estos grupos armados que dicen, prefiero que me lleven muerto a que me atrapen? Sí. Y que a ellos no los van a capturar, que ellos no van a estar sometidos a la ley de la Constitución. ¿Te parece que sea correcto? ¿A ustedes les parece que sea correcto? ¿A su servidor? No. Todos tenemos que actuar conforme está establecido en la ley, ¿no crees? Sí, conforme a derecho, conforme a como está estipulado. Por eso es que hay una ley, por eso es que hay un reglamento, por eso es que debe de respetarse. Y sin duda alguna creo yo que el querer pasar la orden del presidente ya no va de la mano con lo que corresponde a lo que quiere dar a entender el presidente. Exactamente. Y por otra parte también lo que comenta el mismo López Obrador, de las empresas que cumplen o no incumplen, ahí está lo de Pepe Balleres. Dice, sí recibía negocios, pero es de las que están cumpliendo. Me parece también afortunado porque está permitiendo que empresarios importantes con peso específico tengan la oportunidad de participar en la Cuarta Transformación y no como aquellos empresarios peñistas que le vendían el 40% de medicamentos al sector salud y solamente tenían dados de alta una empresa en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, ¿No crees? una corrupción impresionante que había en este tipo de sectores y de secretarías. Exactamente, señores. Pues, ¿qué les parece si seguimos escuchando lo que dice el propio Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué? Porque después le reprochó al mismo Poder Judicial la serie de acciones que hizo en perjuicio de la ley de remuneraciones. Recuerden que le amarraron las manos en ese entonces. El artífice intelectual de esta propuesta fue el extinto gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien salió con el Poder Judicial. Metieron una solicitud para congelar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál fue el resultado? Que el Poder Judicial y el Poder Legislativo por primera ocasión le hicieron un verdadero contrapeso al presidente de la República. Y hablando justamente del Poder Legislativo, después de esto saca un video más tarde ya acompañado de Mario Delgado y de Ricardo Monreal platicando este tema, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Que también es una parte de lo que menciona, pero al lado de los representantes tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, ¿no? Exactamente, y uno de ellos es su peor enemigo, Ricardo Monreal. Escuchen, vamos señores y regresamos con mucho gusto. Y en efecto, a la fecha ya son 2 billones porque cada año se tienen que destinar del presupuesto de 30 a 50 mil millones para pago de intereses de esa deuda. Se utilizó el presupuesto para rescatar a los potentados. Se convirtieron deudas privadas en deuda pública. Si nosotros nos metemos ahora a revisar este caso, se nos va a generar un problema muy grave. Sí es expediente abierto para que nunca más sucedan estas cosas.
Y yo estoy convencido que es mejor la condena al modelo, que es mejor condenar la corrupción, porque eso fue un acto de corrupción, un gran saqueo. Es mejor eso que estar solo castigando a los personeros de esas políticas de saqueo. No quiere decir que esté por la impunidad, pero tenemos que pensar en la nación. Tenemos que dar gracias al pueblo porque se logró este cambio para dejar atrás todo ese pasado terrible de podredumbre, de inmoralidad. Entonces, pensar hacia adelante, nunca más un FOBAPROA. Esto que recientemente estamos padeciendo de los contratos, se enojan algunos porque digo que son contratos leoninos los de los gasoductos, pero la verdad se pasaron, abusaron y andan ahí queriendo meter miedo, diciendo que esto va a alejar la confianza de los inversionistas en el país. No, porque hay un movimiento y nosotros somos parte de ese movimiento y vamos a promoverlo cada vez más en el mundo para que prevalezca la ética, la moral, no solo en la política, en la economía, en las finanzas. Si tengo tiempo, voy a hacer un libro sobre la economía moral, si tengo tiempo, para explicar el modelo alternativo al neoliberalismo, a la política neoliberal. O sea, ¿qué es lo que nosotros proponemos de manera muy clara como opción, como alternativa? Y tiene que ver básicamente con la honestidad. ¿Así se llamaría su modelo económico, economía moral? Economía moral. Si me tocara definir, lo diría de esa forma. Imagínense en el pasado, además de estos contratos, utilizar la banca de desarrollo, que tiene que ver con la administración pública, para dar créditos a Odebrecht o utilizar la banca de desarrollo para comprar las plantas de fertilizantes y dejar esa deuda pública. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Lo del FOBAPROA no debe olvidarse, pero sí considero que son acciones del mercado que se tienen que estar financiando. Nosotros hicimos el compromiso de respetar contratos, de seguir pagando servicio de deuda, que ese es otro tema que no se
leen los periódicos, no dicen nada los columnistas, pero cuando entró, o mejor dicho, cuando terminó el presidente Fox, la deuda pública era de 1.7 billones, 1.7. Calderón la dejó en 5.2 billones, la incrementó más de 200%. Y el presidente Peña la llevó a cerca de 10 billones. ¿Qué estamos pensando nosotros? Mantenerla en términos reales, que no haya aumento. Para los que dicen dónde está el cambio, hoy les puedo decir, a 7 meses no ha aumentado la deuda, es más, se ha reducido la deuda pública en 7 meses. Esto no quiere decir que así va a terminar el año, porque vamos a requerir, ¿sí?, algún recurso, pero no va a aumentar en términos reales. ¿Sí van a pedir prestado? No para satisfacer las necesidades, pero ahora tenemos una disminución, o sea, tenemos un colchón. En términos reales, de acuerdo al producto, es más baja la deuda hoy que en noviembre del año pasado. Eso lo podemos probar. Presidente. Buenos días, Antonio López de La Razón, presidente. En materia migratoria tenemos entendido que al principio de su administración usted solicitó a la UNICEF que colaborara con la creación de un protocolo para proteger a los menores migrantes. Tuve la oportunidad de platicar con Christian Skug, representante de la UNICEF en México, y me platicó pues que este protocolo está prácticamente listo, se lo van a presentar la próxima semana. Ahí está la conferencia mañanera del presidente, Fabián, pero más tarde se reunió con Ricardo Monreal y con Mario Delgado en Palacio Nacional y argumentaron este tema contra el Poder Judicial por la ley de remuneraciones, que ya el Poder Judicial la tiró, prácticamente hizo lo que quiso y pues ya no se va a poder generar esa austeridad con muchos de los funcionarios del gobierno federal. Fríamente esa ley beneficia y beneficiaba a todos los mexicanos, porque no es posible que un ministro gane 500,000 pesos, 400,000 pesos, 300,000 pesos, lo que se les da la gana literalmente, porque insisto, al Poder Judicial lo han visto esos delincuentes con charola, hablo jueces, magistrados, ministros y presidentes de tribunales, lo han visto como de su propiedad, una sociedad anónima. Entonces, nadie puede estar por encima de la ley, pero también nadie, lamentablemente, ni el Poder Ejecutivo y mucho menos el Legislativo los quieren frenar. Sí, ¿no? Y justamente nació, como quien dice, esa rebelión con el fallecido Rafael Moreno Valle. Dicen las malas lenguas que por algo pasan las cosas. Pero, queridos amigos, quiero comentarles, ¿sí?, que el salario de 500,000 pesos, 400, 300, 200, 100,000 pesos que se imponen o se retribuyen a estos señores, jueces, hablo, secretarios de acuerdo, magistrados, etcétera, etcétera, escúchenlo. Eso es nada comparado a los montos millonarios que por cada caso que les cae en sus manos se llevan, que llegan a cobrar a transnacionales y a corporativos por algún tema importante 20, 30, 40, 50 millones, o porque alguien salga de la cárcel. Raúl Salinas, en ese entonces, Raúl Salinas puede dar o podría haber dado 50 millones de pesos sin despeinarse, ¿no crees? Sí, la verdad es que es un mundo muy grande en el cual pues persevera todo esto, y lamentable que haya funcionarios que ganen muchísimo más que incluso el presidente de la República. ¿Y saben cuánto cobran esos abogados que están coludidos con los secretarios de acuerdo, con los jueces, magistrados, presidentes del tribunal, etcétera, ministros, etcétera, etcétera? ¿Saben cómo? Como el que está preso, Juan Collado. ¿Saben cuánto cobran? ¿Sí?
habrá que investigarlo, habrá que ver cuánto declara, porque todos esos sujetos, sí, delincuentes potenciales, son sus clientes. Sí. ¿Qué te parece? Millones que se trabajan ahí y se cubren las espaldas para no ir a la cárcel por parte del gobierno, porque hay mucha impunidad. Sí, vamos a buscar los clientes de Juan Collado. Clientes de Juan Collado, a ver, Juan Collado, en vivo lo vamos a hacer, porque, vamos a ver, bueno, Juan Collado, ahí está, señores, Juan Collado, imagínense quiénes son sus clientes, por eso es importante darlo a conocer, ¿va? Carlos Romero Deschamps, ¿qué les parece, señores? ¿Sale? Carlos Romero Deschamps, Enrique Peña Nieto fue quien se encargó de divorciarlo de la gaviota. ¿Qué te parece? Bueno, ¿quién más? Raúl Salinas de Gortari. Ligado al crimen organizado. Exactamente. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Carlos Ahumada, aquel exnovio de Rosario Robles Berlanga, cuando era jefa del gobierno del Distrito Federal. También Eduardo Fernández, extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Imagínense, Mario Villanueva Madrid, sí, el exgobernador de Quintana Roo, quien purga una sentencia por narcotráfico allá en los Estados Unidos. Miren qué cliente les estoy hablando, de Juan Collado, y por eso es importante que se bajen los salarios, los ministros, jueces, secretarios de acuerdos, todos los funcionarios del Poder Judicial. También Amado Carrillo Fuentes, fue Villanueva el que le brindó al cártel de Amado Carrillo Fuentes. A ver, también, sí, asesoró temporalmente a los exgobernadores priistas Roberto Borge y Eugenio Hernández de Tamaulipas. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué bonita es la vida? Vamos a ver el video, por favor, con mucho gusto. Regresamos, gracias por compartir. Somos el equipo de Contraparte.mx. Compañía, ahora sí que bien acompañado, bien protegido, de Mario Delgado, dirigente en la Cámara de Diputados, de Ricardo Monreal, el coordinador en la Cámara de Senadores. Acabamos de tener una reunión, estamos trabajando de manera coordinada, aunque con respeto a la independencia de poderes. Ellos son autónomos, independientes, pertenecen al Poder Legislativo. Yo soy el titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto no significa el que no podamos trabajar de manera conjunta por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Hemos avanzado bastante, modificando el marco legal, haciendo reformas históricas, gracias a los legisladores de todos los partidos. Se logró la aprobación de la Guardia Nacional para atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Se aprobó que la corrupción, que no era considerada como grave, no se consideraba delito grave, todo lo relacionado con la corrupción, ahora ya sea delito grave. Se logró modificar la Constitución para que nadie gane más que lo que obtiene el presidente, y esto significó reducir los elevadísimos sueldos de los funcionarios públicos del más alto nivel. En fin, se han logrado cosas muy importantes. Desde luego, en este caso último, con todo respeto, el Poder Judicial está queriendo
corregir la plana. Desde mi particular punto de vista, está queriendo legislar y no está respetando lo que establece con claridad la Constitución. Entonces están tomando ahí decisiones. Yo creo que los legisladores van a tener que revisar este asunto, pero hay que respetar la Constitución y hay que bajar los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Tenemos pendientes pues la nueva ley de salud, porque hay que mejorar los servicios de salud, garantizar lo que establece el artículo 4 constitucional, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Tenemos que terminar de hacer la ley del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que todo lo que se confisque se le devuelva al pueblo. Antes se confiscaban bienes, dólares, miles de millones de dólares, y la gente no sabe a dónde iba ese dinero. Entonces, ahora, mediante este instituto, todo lo que se esté confiscando cada 15 días se va a entregar a los municipios, sobre todo a donde hay más pobreza, donde hay más necesidad. Se tiene que terminar de aprobar la ley de austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es un gran cambio y en esto nos están ayudando los legisladores. Es importante que sea delito grave el que haya empresas fantasmas que las van constituyendo para no pagar impuestos, para evadir impuestos. Hay que convertir también en ley el que no se pueda condonar impuestos a los llamados altos o grandes contribuyentes. Se tiene que terminar con esa mafia que se dedicó a expedir facturas falsas para evadir el pago de impuestos, no a la evasión fiscal, y tiene que ser delito grave, porque no lo es. Como no lo era la corrupción, salían bajo fianza. Todo eso se está revisando y desde luego acabar con los fueros, porque el presidente de la República no puede ser juzgado por actos de corrupción, solamente por traición a la patria. Tiene que ser juzgado el presidente en funciones por corrupción, por violación a las leyes electorales, por todos los delitos. Se tienen que terminar los fueros y también se tiene que aprobar, eso lo estamos demandando, lo de la revocación del mandato. El pueblo pone y el pueblo quita, y si no servimos, nos tenemos que ir. Tenemos que ser honestos hasta en eso. Si la gente no está de acuerdo con nuestro desempeño, que tenga siempre el pueblo las riendas del poder en sus manos. El pueblo es el que manda en una auténtica democracia. Entonces es importante lo de la revocación del mandato, y es importante también quitar todas las trabas que hay en el artículo 35 de la Constitución para la consulta ciudadana, porque ahora no se pueden llevar a cabo consultas, están muy limitadas y se tiene que simplificar este procedimiento, que también es parte de la democracia, es método democrático, la consulta, el plebiscito, la revocación del mandato, el referéndum. Todo esto tiene que ver con la democracia participativa. Bueno, ya hablé bastante. Decirles que estoy muy contento porque tengo el apoyo, el respaldo
de los legisladores y se están sentando las bases para llevar a la práctica la cuarta transformación de la vida pública del país. No sé, Mario. No, agradecerle, presidente, decirle que pues tenemos muy claras todavía los pendientes en la Cámara de Diputados. Tenemos un periodo extraordinario esta semana para la aprobación, ratificación del secretario de Hacienda. La siguiente semana otro periodo extraordinario, porque no estamos en receso, estamos trabajando para sacar. Ha sido una plática, una conversación franca y tenemos una comunicación permanente con el presidente de la República. Somos parte y origen de un movimiento, hay total independencia y autonomía de los poderes. Debo de decirlo frente a él, el presidente de la República ha sido muy respetuoso con las decisiones que ha tomado el Senado de manera plural y siempre es cuidadoso con el Poder Legislativo. Por eso le reiteramos nuestro respeto, nuestro reconocimiento, pero sí vamos a colaborar con él por el bien del país, por el bien de la República, para llevar a cabo todos los propósitos que nos propusimos, todos los propósitos que la ciudadanía nos encomendó y tenemos una agenda. Pues qué bueno, señores, que cierren filas en torno al presidente, porque hoy más que nunca necesita el apoyo de sus legisladores para fortalecer cada uno de los proyectos que va a implementar. Porque justicia, más bien sed de justicia tenemos todos. Sí, y además está muy bien que el presidente diga y responda sobre el tema de la Constitución. Y hay algo que puede darnos pues algo diferente a lo de los gobiernos anteriores, y es que Andrés Manuel López Obrador manda mensajes de que debe haber una regulación, de que debe haber un respeto a la Constitución, cuando anteriormente decíamos el presidente metió las manos descaradamente, hizo lo que quiso. Hoy vemos que sí se puede hablar de una autonomía mínima, pero autonomía en la cual no metió las manos para el tema de la ley de remuneraciones, y hoy el Poder Judicial ha hecho lo que hizo, de negarla y devolverle los salarios altísimos a muchos de los funcionarios. Así es. Ha llegado la hora de despedirnos, señores. Les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan para estar con ustedes en todas sus unidades móviles, computadoras, videos, teléfonos, etcétera. Mañana estaremos con más información importante aquí compartiéndola como siempre desde el Corporativo Contraparte. Muchas gracias de verdad por compartir también y por recomendarnos. Joven Iván. Fabián, un gusto como Mañana. siempre, y recordarle que mañana aquí nos vemos precisamente. Siga nuestras plataformas de redes sociales a través de contraparte.mx con la mejor información. Muchas gracias, Lalo, en la producción. Nos vemos mañana. Gracias. No tienen palabras, por respeto, me guardo.